Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal La muerte, un asunto de vital importancia. Y en esta ocasión vamos a seguir con un tema muy interesante de psicología social. Y ya hablábamos el otro día de la dilución de la responsabilidad, que forma parte también de la psicología social. Y ahora vamos a hablar un poquito de los experimentos, de unos experimentos, una línea de experimentos que hizo o que llevó a cabo Stanley Milgram. Stanley Milgram era un reputado psicólogo, bueno, era doctor en psicología por la Universidad de Harvard. Fijaos, él le dirigió la tesis doctoral Allport. Allport es otro de los grandes de la psicología que se estudia en todas las facultades. Él fue, tuvo como asistente a Solomon Asch, que también tiene unos estudios muy chulos que también comentaremos algún día. Incluso también fue compañero y en la misma época en que Philip Zimbardo hizo también sus experimentos sobre la obediencia a la autoridad. Muy interesantes, y hay una película por ahí, pero también los comentaremos algún día, porque también son muy interesantes. El estudio de Philip Zimbardo también tiene muchas implicaciones. Stanley Milgram hace una cosa muy interesante. Fijaos, 1963, él hace un experimento en el cual que tiene raíces judías, él intenta demostrar como investigador que los alemanes, o en este caso las personas que llevaron a cabo la serie de homicidios en masa contra la población judía en la época de la Alemania nazi, que estas personas tenían unas características especiales. Entonces, él intentó demostrar eso. Después de los juicios, los juicios de Nuremberg, y donde se juzgó a los dirigentes nazis, ellos muchas veces se limitaban a decir que no se sentían culpables de nada porque simplemente seguían órdenes. Entonces esto a Milgram le hizo preguntarse, jolín, a ver si es que cualquiera de nosotros podría haber llegado o haber hecho lo mismo si se hubieran dado las condiciones necesarias. Y entonces ideó una investigación primaria, y luego hubieron muchas ramificaciones de esa investigación, y esta investigación consistió en lo siguiente, fijaos. Se hizo en el año 1963, no había todavía una ordenación ético-legal en este respecto. Después él fue muy criticado por lo que hizo, porque muchas de las personas que participaban en este estudio luego tuvieron problemas emocionales importantes, algunos necesitando incluso medicación y necesitando asesoramiento psicopsiquiátrico. Entonces, de hecho lo expulsaron. Él pertenecía a la Universidad de Yale, y lo expulsaron de esa universidad. Siguió trabajando en una universidad en la City de Nueva York. Pero, ¿en qué consistió este experimento? Mirad, él cogió, y él era un tío reputado, puso un anuncio en el periódico y buscaba sujetos para un estudio sobre aprendizaje. La tarea consistiría en aprender una serie de palabras y ver realmente si el refuerzo o el castigo podía hacer que estas palabras se aprendieran mejor o peor. Él él puso que ofrecía una cantidad de dinero, creo que era el equivalente, creo que eran $4, no estoy seguro, no sé a qué equivaldría hoy. Se apuntó muchísima gente, ¿vale? Él tuvo que hacer una selección, pasó una serie de test, porque claro, él quería ver que fueran personas normales, que no hubiera problemas de droga, alcoholismo, algún trastorno mental, cosas que pudieran estropear la investigación, que fueran personas normales y corrientes, ¿no? Entonces, inició esta investigación, primero con 40 sujetos, y esta investigación consistió en lo siguiente, fijaos. Había una pantalla de estas, un cristal unidireccional, donde él podía ver a la gente, pero la gente no podía verle a él. Detrás de esa pantalla, en una habitación, había una silla, como una especie de silla, como las sillas de los barberos, ¿no? Algo así, un sillón cómodo, en el cual había una serie de electrodos, ¿vale? Y sentado en ese sillón había un actor o una actriz conectada a los electrodos. Entonces el Milgram le explicaba al sujeto. El sujeto estaba en la parte de atrás del cristal, y ellos podían ver al actor. Era un actor, estaba conchavado, y entonces en esa parte de atrás había una máquina bastante grande, llena de botones. Hay un montón de vídeos de esto que podéis verlo, llena de botones, donde la persona que había accedido por $4 a formar parte de esta investigación, pues tenía que accionar algunos botones, y cada botón ponía un voltaje, pues de 5 voltios, 15 voltios, 20,
300, 350, ¿vale? A partir de 300 se consideraba una descarga letal que podría matar al sujeto. Y entonces Stanley Milgram le decía que no se preocupara, que él estaba ahí, que él se hacía responsable de lo que pudiera pasar, pero que en principio no tenía por qué pasar nada. Bueno, pues el actor decía, ya estoy preparado, no sé qué, tal. Y entonces decía, pues bueno, pues va a tener que decir esta serie de palabras. Perro, pez, no sé qué, pam, pim, pam, pim. Y el actor, obviamente, en un momento dado se equivoca y dice, vale, pues ahora tienes que darle una descarga de 5 voltios. Pam, se la da y no pasa nada. ¿No? Ay, me da cosquillitas, no sé qué, ¿vale? Se va equivocando cada vez más frecuentemente hasta que al final, ¿cuántas personas creéis que le dieron más de 300 voltios? O sea, descarga letal al actor, el actor que ya estaba en ese momento chillando, quejándose, en algunos casos sangrando por la nariz. Era mentira, ¿vale? Era un actor, ¿vale? ¿Cuántas personas creéis que dieron descargas letales? Algunos mataron al actor, ¿eh? O sea, no lo mataron, pero el actor fingió que tenía... Pues bueno, el 65% de las personas dieron descargas letales. Muchos de estos sujetos que dieron descargas letales le decían a Milgram, pero es que estoy viendo que la persona está sufriendo, que la persona me está diciendo que pare. Y Milgram le decía, no te preocupes, yo me responsabilizo de esto, tú simplemente tienes que hacer lo que yo te diga, tú ya sabes que yo soy un tío reputado, yo soy una persona muy competente en esto, o sea que no tienes que preocuparte de nada, tú haz lo que yo te diga. 65% de las personas dieron descargas letales. Esta investigación luego se hizo, Milgram hizo varias subinvestigaciones con más sujetos, al final utilizó varios cientos de sujetos en esto, y algunas incluso le decía, bájate y sujétale el brazo porque le ponía un guante al actor y le decía, sujétale el brazo para que la descarga la pueda dar, porque es que se ha soltado y no le está... Cuando se daba esta condición, es decir, cuando el sujeto experimental, la persona inocente que estaba ahí dando descargas, inocente pero que a veces pues, mataba al sujeto, pues bueno, cuando esta persona sujetaba el brazo, ¿qué pensáis? Que llegaba a dar mayor cantidad de descargas o menor cantidad de descargas que el sujeto que estaba siempre detrás del cristal. Pues obviamente llegaba a dar menos descargas, es decir, se rebelaba contra la autoridad más fácilmente. En otras condiciones de la misma investigación, el sujeto no tocaba al actor, pero sí que no había pantalla, estaban directamente en la misma habitación. Aquí también había menos obediencia a la autoridad. Es decir, cuando el sujeto estaba cara a cara con el actor, había más empatía con el actor y menos obediencia a la autoridad con el investigador. Bien, luego cuando acababa la investigación, obviamente el actor se limpiaba, si tenía sangre o tal, algunos actores incluso llegaron a convulsionar, etcétera, etcétera, haciendo ahí la pantomima y tal, y pues bueno, luego decía que había sido todo un experimento y que era todo falso, etcétera, etcétera, que no tenía que preocuparse, pero muchas de las personas que habían llegado a matar o a dar dosis letales o dejar inconsciente al sujeto o hacerle daño, muchas de estas personas luego tuvieron remordimientos muy grandes porque habían matado. ¿Lo habían matado? ¿Quién me iba a decir a mí que hoy, en media hora, me iba a cargar a una persona? Aunque fuera mentira. Por eso, este tipo de experimentos hoy en día no se pueden llevar a cabo. Bien, y estaréis preguntando, ¿y qué tiene esto que ver con un canal sobre la muerte, etcétera, etcétera? Obviamente tiene que ver, ¿no? Pero, ¿por qué lo sacamos a colación? Mirad, es muy importante. Es muy importante. He visto lo siguiente, y lo habréis visto. Hay una persona, hay un niño en una habitación que está tosiendo todo el rato, todo el rato, todo el rato. ¿Y qué hace la enfermera? Cuando ve que no puede hacer más, cierra la puerta para no oír que tose. Sin embargo, su madre está dentro con él. ¿Quién pensáis que está más...? Obviamente la madre está más preocupada porque es su madre, ¿vale? Pero, fijaos, esa barrera lo que hace es que emocionalmente la enfermera o el médico o quien sea, en este caso, se identifique menos con el problema. Muchas veces nos ocurre que nos llama un paciente, oye, por favor, puedes venir a ver a mi padre o ver a mi hijo, ver a mi hermano, que se encuentra mal, vamos a la habitación y efectivamente constatamos que está mal, llamamos al médico, pero el médico está lejos. Y el médico te puede decir cosas como, pero es que, ¿qué quieres? Si se está muriendo, es que no puedo hacer mucho. O sea, pues que siempre se puede hacer algo, ¿no? Y este tipo de respuestas no me las estoy inventando. Este tipo de respuestas a mí me las han dado bastantes veces, ¿no?
¿Qué tienes que conseguir tú? Tienes que conseguir, obviamente, que el médico o el supervisor o quien sea, ¿no? El que sea responsable, ¿no? de tu llamada, baje y vea al paciente. Que baje y lo vea y entonces decida. ¿Vale? Porque muchas veces decidir por teléfono, muchas veces ocurre como en los experimentos de Milgram, no tienes conciencia de la realidad que está pasando al otro lado del hilo. Esto es súper importante. Y yo creo que podemos aprender mucho de estos experimentos. Y la segunda cosa que podemos aprender de un experimento como este es que si hay un 65% de personas que llegaban a dar dosis letales e incluso matar al sujeto o al actor, ¿vale? A mí me fascina la idea de que hay un 35% de personas que no lo hicieron. Yo no me he metido mucho en profundidad en estas investigaciones, las he leído, ¿no? Y tal, pero no sé si se ha investigado a este 35%. Esto es muy interesante. Hoy en día se está haciendo la misma investigación, pero por ordenador, ¿no? Entonces tú matas a un muñequito y tal, y pues a lo mejor éticamente tiene otra implicación, ¿no? Y se llega a los mismos resultados. Más o menos un 65% de las personas llega a dar y un 35% no. Pero a mí me interesaría saber quién es ese 35%. ¿Qué características tienen esas personas que han llegado a rebelarse contra la autoridad? Mirad, es muy importante. Y es muy importante que tengamos conocimientos potentes. Y no estoy hablando solo de enfermeras, estoy hablando de enfermeras, enfermeros, estoy hablando de residentes, estoy hablando de médicos que están hablando con otros médicos, cuando hacemos interconsultas a otros especialistas, etcétera, etcétera. Que tengamos sólidos conocimientos, que tengamos capacidad de raciocinio. Estamos en una sociedad en la cual yo no puedo saber de otorrinolaringología lo que sabe un otorrino. Es que es absurdo, por muy neurocirujano que yo sea. Es que no puedo saberlo, porque es una súper especialidad lo que estamos viviendo. No puedo saber tanto como él, pero sí que tengo que tener capacidad de discernir. Y yo he visto dar una orden equivocada, ¿vale? Cuando hay que poner 2 miligramos de morfina y el médico decir 20 y la persona administrar 20. Cuando es una persona que tiene conocimientos, que sabe lo que está haciendo, pero es que la autoridad le ha dicho que son 20. Pero tenemos que tener capacidad de discriminar. Y además, no solo eso, tenemos que ser asertivos. Es decir, decirle, llamémosle a este médico Answerk, no puede ser que le meta 20. No puede ser, no. ¿Cuántas veces hemos visto una orden y hemos visto que hay una equivocación? Tenemos que ser asertivos y no solamente eso. No porque una autoridad nos ha dicho que hagamos una cosa, tenemos que hacerla. ¿Vale? Hay cosas que a veces van en contra de tu ética personal y hay cosas que a veces van en contra del sentido común y hay cosas que a veces van en contra de la ciencia. Pues tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber que tenemos un rol importante y que de nuestra mano es una mano ejecutora. Y que a veces las órdenes están mal dadas y que a veces no son correctas. Y tenemos que tenerlo muy claro. Y tenemos que saber mucho, ¿vale? No se trata de ir discutiendo con todo el mundo, con mis compañeros, con los médicos, no, pero se trata de tener criterio. Y tener criterio. Y preguntar, oye, tengo dudas. Y si te lo aclaran, pues oye, pues perfecto, me parece genial. Bueno, creo que es importante y que es importante que sepamos que esto es un fenómeno social que ocurre, que muchas veces la autoridad nos influye a hacer cosas en contra de nuestras propias inquietudes y creencias y lo que de verdad queremos hacer. Esto Milgram le llamó estado agéntico, cuando hacemos cosas que en contra de nuestra voluntad, cosas que nunca pensaríamos que hubiéramos hecho. Tenerlo muy en cuenta y en vuestro día a día simplemente tenerlo en cuenta, saber que esto existe y saber que nosotros como personas estamos sujetos a la influencia social. Muchas veces no podemos escapar de ella. Bueno, acordaros que este canal se llama La muerte es un asunto de vital importancia y que por eso muchas veces pues enfatizo, ¿no?, en estas cosas, porque es que de verdad que no solamente la muerte, la vida es un asunto de vital importancia. Así que nada, nos vemos. Chao.